Muy bien, muy bienvenidos una vez más a este tiempo donde estamos aprendiendo del poder del Espíritu de Dios. Estaba bajo el volumen. Quiero recordarles que el propósito de esta enseñanza es que aprendamos a tener una relación personal con el Espíritu Santo de a diario, ser llenos todos los días, aprender a oír su voz, conocerla perfectamente bien. Hay muchas cosas que podemos aprender y antes de entrar de lleno al su ministerio, a la obra del Espíritu Santo en este tiempo, en el tiempo que Él está aquí en la tierra, es importante, lo estuve meditando, estuve orando, es necesario recibirle. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pero el espiritual sí. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario recibir al Espíritu Santo. A Jesucristo le recibimos. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, recibimos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Igual el Espíritu Santo le recibimos, tenemos que recibirle. Es importante, si no le recibimos no lo tenemos. Es como un regalo. Yo te doy a ti un regalo y este es un regalo, es un don. Y yo te lo doy. Ya es tuyo, pero si tú no lo tomas y lo recibes, no es tuyo. Tú lo tienes que recibir. Y así es el Espíritu Santo. Yo quiero hablarte algo que pasa. Algo que Jesús dijo hablando del Espíritu Santo, de aquellos que lo habían de recibir. Y creo que es importante, un punto bien importante, muy importante. Después de mucho tiempo de estudiar, de ministrar, me doy cuenta que hay ciertos impedimentos en las personas para recibirle. Y a veces es porque creen en un Cristo histórico. Para ellos la Biblia no es la palabra de Dios, no la obedecen, no la leen. Y quieren recibir, pero les cuesta trabajo porque hay principios. Hay principios importantes del cual hoy quiero hablar uno de estos principios, y es el de recibirle. Pero ¿cuál es la condición de recibirle? Bueno, número uno, ya vimos que tengo que nacer de nuevo, tengo que recibir a Jesús para nacer del Espíritu. Y otro día vamos a hablar de Nicodemo, cómo es recibir nacer del Espíritu. Pero tú recibes a Jesús y recibes el Espíritu de Dios. Y después vas creciendo, vas madurando, hasta tener una plenitud, una llenura del Espíritu Santo y le empiezas a conocer. Quiero que vayáis conmigo al libro de Juan, capítulo 7. Hay algo que yo quiero ahí tocar en esta clase, ya la número 3 de nuestra enseñanza. Y si el tiempo lo permite, llegaremos ahí por el 25, el 30, no lo sé. Pero depende de ustedes que lo reciban también esta enseñanza, que la aprecien. La semana pasada, de lo que enviamos, una persona me mandó un mensaje que el Espíritu Santo le visitó y empezó a orar en otras lenguas que no conocía. Y me preguntó, ¿esto es orar en el Espíritu? Y yo le dije, sí, es orar en el Espíritu, orar en otra lengua. Vamos a ir abordando eso poco a poco. Pero ahorita siento esto, es desde que terminé la clase pasada, lo sentí, a causa de que había un ventarrón muy fuerte aquí. No pude grabar, pero hoy ya estoy aquí grabándole esto. Libro de Juan, capítulo 7. Es importante que lo leas en tu Biblia. Si tienes otras versiones, pues puedes verle también en otras versiones. Y Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Una de las fiestas más famosas, de las 4 fiestas más famosas de los judíos, es la de los tabernáculos. Era un tiempo donde recordaban su vida en el desierto, hacían enramadas de palmera, de ramas, y pasaban la noche ahí comían y celebraban lo que era la fiesta de las cabañas o de tabernáculos. Y era muy importante para ellos porque recordaban cuando habían salido de Egipto y estaban
en el desierto y cómo Dios proveó. Y en su mente estaba el maná y el agua que salió de la roca. De hecho, en esta fiesta, en el último y gran día de la fiesta, verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, era toda una semana de fiesta, pero el último día era la gran fiesta y había ciertas costumbres y tradiciones que hacían los judíos. Uno de estos rituales es que iban una procesión con unas tinajas grandes, iban al río Siloé y llenaban esas tinajas y venían la procesión y venían cantando, llegaban al templo y al entrar al templo en una parte derramaban esa agua. Y yo creo que Jesús estaba viendo esto y aprovechó la oportunidad de ver el agua, de lo que estaban haciendo y de que había una multitud. Porque dice aquí, vamos otra vez al versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. O sea, es importante. En el último gran día de la fiesta de los tabernáculos para los judíos, dice que Jesús se puso en pie y gritó, alzó la voz. Él no tenía micrófono, pero alzó la voz y gritó. Y es increíble lo que dice Jesús. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaban en ese festival regando el agua, a lo mejor querían beber, no lo sé, pero Jesús lo aprovechó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él lo gritó. Dice que alzó la voz, y cuando alza la voz es que gritas. Y él alzó la voz. Si alguno, nota, alguno incluye todos los que quieran. Tiene sed, si alguno tiene sed. Es importante, es un principio importante. Si no hay sed, no necesitas el agua. Si tú y yo no tenemos sed del Espíritu Santo, no lo necesitamos. Tiene que haber una sed en nuestro espíritu, en nuestra vida, de conocerle, de saber de Él, de involucrarnos diariamente en conocerle. No conformarse con solamente los domingos entre semana oír un mensaje, o ver un mensaje, un video ahí en el internet, sino que yo tenga un tiempo aparte donde me sumerjo en la Biblia, en la Escritura, para buscar a Jesús. Y mi compañero de viaje es el Espíritu Santo que está ahí conmigo para guiarme a través de esta travesía que es la aventura de leer la Biblia. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí. Hay un verbo, ir. Venga, ¿y a dónde? A Jesús. ¿A dónde vamos a ir cuando tenemos sed? Es a Jesús. Si tú tienes sed de Él, quieres conocer al Espíritu Santo, ves a Jesús, búscale. Él es el que bautiza. Dijo Juan el Bautista, yo les bautizo con agua, pero viene uno tras de mí, del cual yo no soy digno de desatarle hincado de rodillas las correas de sus zapatos. Él es más poderoso y Él es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Es Jesús el que bautiza. El elemento cuando tú te bautizas en agua para arrepentimiento, para que nazcas a vida nueva, dejas la vieja manera de vivir, la persona antigua, y resucita una vida nueva en Cristo Jesús, representa el bautismo en agua. El elemento donde te sumergen es el agua. El elemento cuando te bautiza Jesús es el Espíritu Santo. Él te sumerge. Cuando tú vas a Él y dices, Jesús, yo tengo sed, ok, y te lleva y te toma y te sumerge para que tú bebas del Espíritu Santo. Él está aquí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estamos aprendiendo principios. Número 1, tener sed. Número 2, ir a Jesús. Hay que ir a Jesús. No hay otro lugar. Hay gente que piensa que si hay algún ungido, ora por mí y yo recibo. Error. Quien tiene la unción es Jesús. Quien bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Tenemos que ir a Jesús.
Así como la gente iba a Juan el Bautista para ser bautizados en el Jordán, tú y yo tenemos que ir a Jesús para ser bautizados en el Espíritu Santo. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nota aquí que Jesús otra vez a todo aquel, el que cree, ¿en qué? En mí. Entonces, un principio importante es tener fe en Jesús, la obra redentora de Jesús, conocer el Antiguo Testamento, las promesas mesiánicas, lo que Dios hizo, el plan de Dios de salvación hasta llegar al tiempo que nació Jesús, creció Jesús, fue a la cruz, resucitó y luego subió al cielo. Conocerle como está escrito, no como dice alguien, sino como está escrito. Este es un principio importante, porque la gente cree lo que le predica el pastor y no lee la Biblia y nunca conoce a Jesús verdaderamente como es, como dice la Escritura. Créeme, cuando tú entras a leer en los evangelios, yo he leído muchas veces los evangelios, muchas veces, y siempre hay algo nuevo que encuentro cuando empiezo a leer y estudiar una vez más el libro de Marcos, de Lucas, de Juan, y es increíble lo que tú puedes aprender a través de tener sed y de empezar a creer en Jesús de una forma sobrenatural, de una forma que no te hace dudar para nada, no andas buscando pretextos, sabes que es Jesús, tal y como está escrito, como está la Escritura, como se escribió. Es un principio importante. Es fe en Jesús, pero como está escrito de Él. Porque Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y luego que dice, de su interior, desde lo más profundo, dice, desde su espíritu fluirán ríos de agua viva. Nota lo que está diciendo. Ahorita voy a hacer una comparación. Cuando tú y yo somos salvos, venimos a Jesús y bebemos agua de salvación, nos convertimos en una fuente que salta agua para vida eterna. Y podemos compartir a las personas de esta fuente que nos convertimos porque bebimos del Espíritu de Jesús y ya tenemos algo de agua viva. Y vamos y podemos saciar la sed de algunos. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu, ahora es un río. Ahora puedes saciar una multitud. Y dice, y fluirán desde tu interior. Y él aclaró. Esto dijo, nota, es importante. Esto dijo del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, que habían de qué? De recibir. Otra vez subraya en tu Biblia, recibir es un principio importante. Vimos tener fe en Jesús como está escrito. Y luego beber y fluirá un río, porque Jesús dijo que esto era lo que iba a pasar en aquellos que recibieran al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Te das cuenta? Vuelvo a aclarar. Todo aquel que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos. Esto dijo de los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, y era verdad. No había venido, vino hasta el libro de Hechos capítulo 2, vemos cuando descendió el Espíritu Santo. Ok, quiero aquí sintetizar algo. Debe haber una fe como dice la Escritura. No la fe de mi hermano, de mi compadre, de mi esposa, de mi esposo. No, fe mía. ¿Qué es lo que creo? Jesucristo es Dios. Él vino a cumplir el propósito divino para que yo fuera salvo. Y Él cargó con la cruz y Él pagó por mi pecado y Él fue a la cruz y murió por mí. Y en esa cruz Él me vio por la eternidad y tuvo compasión de mí. Y dijo, Padre, perdónalo, Él no sabe lo que hace. Y yo recibí su perdón en esa cruz, la cruz donde Él murió. Cuando Él dio su vida, derramó su sangre, fue por mí.
Sí fue por toda la humanidad y todos los que crean, pero tiene que ser personal. Entonces murió por mí, resucitó por mí, se fue a los cielos y está intercediendo por mí. Así dice la Escritura. Así tenemos que creer tal y como está escrito. Una fe basada en la Escritura, en la Biblia, la palabra de Dios. Luego, tener una sed. El Salmo 42, verso 1, quiero ir para allá. Si me acompañas, el Salmo 42 ilustra de qué manera hay que tener sed. Y aquí está hablando de un siervo. Los siervos, cuando había tiempos de sequía, ellos tenían que beber agua y se paraban en las alturas y ellos venteaban donde había agua y no percibían el agua y entonces bramaban. Era un bramido de sed que salía del siervo porque no había agua. Y ahí nos damos cuenta de qué magnitud tiene que ser mi sed. O sea, tú no vas a venir a recibir del Espíritu solamente a ver si me toca a mí o funciona. No, mi amado. Tienes que tener sed de Él. Que tú ora, Dios, no sé cómo es tener sed de ti. Dame sed de ti, Él lo va a hacer. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el Dios vivo es Jesucristo. Y debe haber ese bramido, esa necesidad imperiosa de recibir de Él. Porque Jesús dijo que todos aquellos que creyesen en Él, como está escrito, de su interior fluirían ríos de agua viva. Y esto dijo hablando del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Así que debe haber una sed por Él. Tú ya tienes sed, le estás buscando y te aseguro que te va a encontrar. Vaya que si no, Él te va a encontrar. Él está aquí ahorita conmigo. Él me está animando. Y otro principio, beber. Beber. Dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Y tú vas a encontrar muchas veces, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Y es tiempo de creer. Mi amado, si tú no has creído en Jesús, ves a la cruz. Mira, yo tengo muchos años de cristiano. Puede ser que sí, pero puede ser que no le conoces. Y sé sincero, no le conoces, ve a la cruz. Comienza desde cero. Humilla tu corazón, reconoce tu necesidad de Jesucristo, del perdón de tus pecados, de que tú quieres ser el propósito que Dios puso en ti. Y para eso tú y yo, mi amado, necesitamos al Espíritu Santo para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Voy a concluir ahí. Un principio, recibir que el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando alguien recibe el Espíritu Santo? Voy a ministrarte más adelante con la Escritura que tú recibas al Espíritu Santo, pero siempre ten presente, debo tener sed, debo ir a Jesús. Jesús es el que me va a bautizar. Yo tengo que tener sed, creer en Él, como dice la Escritura, y luego beber. Él dijo, venga a mí, todo aquel que está cansado y trabajado, venga a mí. Ir a Jesús, buscarle a Jesús, y pues tú puedes avanzar ahí donde estás, puedes orar. Puedes empezar a tener esa relación con Él. Yo te recomiendo esto que yo he hecho muchas veces cuando estoy solo. Cuando estaba la casa de oración, aquí todavía no tenemos casa de oración o un cuarto apropiado para eso. Lo hago en mi casa. Pongo un lugar para el Espíritu Santo y otro lugar para mí. Y yo llego y me siento y hablo con Él. Y leo la Biblia. Yo espero.
y espero en Él. Oro en lenguas y espero en Él. Y yo quiero que Él vea que yo tengo interés. Yo tengo una responsabilidad sobre mucha gente y yo temo fallarle a Dios. Y yo sé que sin el Espíritu Santo yo voy a echar a perder la obra de Dios. Yo necesito desesperadamente todos los días ser lleno del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito por el cual Él me llamó. Y le busco, y le busco. Búscale, búscale. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me les bendiga.